Este no tiene. Con él.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenidos. A ver, antes de empezar con los temas para ir complementando, vamos a ir comentando sobre sus noticias, ¿sí? Entonces, no sé quién quisiera empezar para comentar sus noticias. Pueden abrirle, no es necesario que se sepan de memoria, pero ábralo para que vayan y todos prestamos atención. ¿Podría comenzar yo, Licen? Claro, Edgar, con todo gusto. Solo damos nuestro criterio acerca de lo que se trata lo que se trataba la noticia, ¿no, Sí, Licen? ajá, un resumen. Y, y ahí me comenta su criterio. Ya. No sé si ya puedo comenzar, Licen. Claro, con todo, sí, sí, inicia nomás. Ya. Bueno, compañeros, buenas tardes. Ingeniero, pues como les había comentado, pues mi tema se trataba acerca del tema del estado que estaba la laguna de Yaguarcocha a causa de microorganismos, estaba contaminada y tomó un color diferente al natural. Entonces, se llegó, estaba en tratamiento, tomaron las autoridades de acá del sector, tomaron cartas en el asunto, trajeron algunos biólogos y entiendo que ellos estaban también ahí, otros expertos más, porque el intento de recuperar la laguna fue de bastante tiempo y no llegaban a la conclusión cuál era el problema. Como les cuento, el color había cambiado y igualmente tenía un mal olor la laguna. Y como ustedes saben, acá la laguna de Yaguarcucha es referente de Ibarra y de Imbabura porque es una zona turística, entonces fue preocupante para todo el sector. Pero igualmente, pues hoy en la actualidad, pues ya está en proceso de restauración la laguna, ya está tomando nuevamente su color natural y creo que también igual también las especies que habitaban ahí también ya creo que les volvieron a instalar porque a raíz de esa contaminación pues la vegetación que había ¿qué es? Y los animalitos que estaban dentro de la laguna como había langostinos y pescados pues habían no había vida en la laguna entonces. Hoy nuevamente están restableciendo la laguna y tengo entendido que nuevamente han ingresado las especies ahí para que nuevamente, como en su estado natural antes, esté la laguna como en su estado natural. Bien, muy bien, chévere. ¿Qué cree que acelera el proceso de eutrofización de las lagunas? No le escuché bien, Licen. Sí, o sea, que nos cuente qué cree que puede acelerar el proceso de contaminación. Eso se llama eutrofización. Eso también les iba a comentar, pues, Licen. Les había comentado también. Parece que de pronto había alguna descarga de las aguas hervidas o agua, porque hay una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de Aguarcoche, pero posiblemente de pronto tenía alguna falencia y me imagino que estaba ingresando el agua prácticamente sin tratar, entonces eso creo que fue una de las causantes también. Y de pronto descargas clandestinas también que iban directo a la laguna también. Ujú. Todo eso va alterando, ¿no? Principalmente son por actividades humanas que se llaman actividades antropogénicas. Entonces esto es lo que va agravando el problema, ¿sí? Y qué bueno que de poco se va descontaminando. Algunas lagunas tienen este problema de eutrofización, que a la larga es como un círculo vicioso, porque termina contaminando, acelerando los procesos de eutrofización de más algas y por lo tanto no se ayuda mucho para la cantidad de oxígeno del oxígeno que Sí, necesitan otras especies. también le comento, o creo que les comenté anteriormente también que se dio un tema de que criaban les llaman lechuguines y se crió bastante, se hizo como maleza en toda la laguna e incluso tuvieron que ocupar maquinaria con brazos extensibles para poder sacar, que eso era incontrolable también el crecimiento de esos lechuguines, que eso también le daba un color verdoso y desagradable también para la laguna. Ajá, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, esto Eso creo que vinieron paisajísticamente. unos biólogos entendidos en la materia y se demoraron.
mucho tiempo se demoraron en poder sacar las conclusiones y ver cómo podían dar solución a la laguna, porque como le cuento, toma un color fuera de lo natural. Ajá, de Esa fue mi acuerdo. noticia, ingeniero. Listo, muchísimas gracias, Edgar, por comentarnos la noticia y obviamente en su localidad, ¿no? De la provincia de Imbabur. Listo, muchas gracias. No sé quién quisiera continuar, Ney, Gaby o Luis. Listo, buenas noches. ¿Cómo está Luis? Sí, dígame, Listen. Buenas noches. Sí, quiere dar, estamos haciendo ahorita que nos cuenten un poquito sobre la noticia que consultaron y su criterio al respecto. Bueno, la noticia. Bueno, Listen, no pude leer porque estamos acá en una emergencia aquí en el área. Hay un incendio súper grande y Híjole, no estamos preparándonos para irnos. Yo voy a estar en clases hasta el momento que nos vayamos. Y de la ya, noticia que yo. Sí, sí, de la cuéntanos noticia que. rapidita, sí, antes de que vaya. Ya. La noticia que yo investigué era sobre no encontré uno, porque me dijeron mis compañeros que eran de a partir del 17 de noviembre, y encontré uno de 21 de noviembre. Ya. Y decía, ya lo veo, ya lo veo. A ver, Listen. Esperen un momento, Listen. Mm, Ujú, mm, A ver. José, otra vez, José. Pues, ¿cómo es que José? Esta vez no tiene la cualquier. Disculpe, dicen hasta que los compañeros, las personas que de pronto venían a como que a salvar la laguna, ¿son biólogos o alguna a encargados especial en qué rama sería? Disculpe, dicen. A ver, ingenieros ambientales es también importante, biólogos sobre todo para ver el equilibrio de de la cadena trófica, es decir, qué afectación va a tener ese crecimiento acelerado de algas. Entonces van tomando muestras de macroinvertebrados, microinvertebrados, Sí, se hacen análisis de algas. se tomaba muestras también, como le comenté, yo trabajo en la empresa de agua potable y el laboratorio fue encargado de tomar muestras, tomaban muestras en la mitad de la laguna, a los alrededores y en algunos puntos estratégicos que se podía ver más la contaminación, o sea, donde estaba como el color como un poquito más oscuro, pero Ajá, un color verde, eh, un vale, color verde intenso. oscuro, ingeniero, sí. Sí, esa es la clorofila. Se hace un análisis justamente de clorofila para poder determinar es uno de los niveles para medir el estado trófico. También se mide el fósforo de las muestras de agua. También se hace un contaje de algas y se tiene bibliográficamente diversos tipos ¿cómo se llama? De algas, y entonces al microscopio se los va evaluando y entonces ahí se va contabilizando. O sea, es una prueba, un ensayo bastante interesante y lo característico, lo necesario es que no se lo haga de manera puntual, es decir, no solamente por 1 o 2 días, sino si es factible, pues hacerlo cada semana o cada mes para justamente ir evaluando. Sí, es evidente que está en estado de eutrofización, pero el monitoreo con las acciones que están tomando, controlando las descargas y demás, aseguraría de que esas acciones te estén dando los mejores resultados. Sí, le Ya. dicen eso, eso van haciendo. Sí, siga, compañero. Ya. Bueno, yo, Listen, investigué un poco en la noticia que yo encontré. Es sobre un estudio de la evidencia de la realidad crítica de los ecosistemas tan frágiles que en de los bosques secos, húmedos y del sudoeste del Ecuador. La expansión agrícola sin criterios de conservación puede transformar de una forma drástica. La palabra drástica es como comienzan por el avance agrícola y por las personas que comienzan ¿cómo es? A invadir
ecosistemas frágiles que son como humedales, comunidades biológicas. En la noticia decía que han encontrado que a los animales más llegan a desaparecer, no solo por el cambio climático, sino por la mano humana. Porque los humanos, en este caso, cuando llegamos a un sitio que está conservado, ¿qué es lo que hacemos primero? Es cuando, ya bueno, en este caso, lo que hacen primero cuando tienen ganado, meten candela. Y la candela acaba con todas las especies. Y ya las especies no solo acaban con especies únicas como endémicas, también hay macros invertebrados también acaban. También acaban con los animales de pequeños que se alimentan de la tierra, igual acaban. En un incendio arrasa con todo. Y la noticia decía sobre eso, le dicen, y también que el humano es lo principal que destruye los ecosistemas antes que la misma naturaleza. Eso decía en la noticia que yo investigué, Elise. Chévere, muchas gracias, Luis. Y Sí, sí. Y la noticia era de la Universidad de Azuay con la UTPL en el 21 de noviembre de 2025 con una universidad, son extranjeras de su universidad. Ahí es un convenio, sobre todo por el tema de financiamiento, suelen Sí, buscar ese sí, tema. ¿Sí? ¿Algo más nos iba a comentar? sí, de ahí también que decía que como los ecosistemas son muy frágiles, súper frágiles, que por eso es que decía en la noticia que los humanos no deberían ¿cómo se invadir? Los ecosistemas, sino antes de poder de entrar a un ecosistema, primero deberían hacer estudios y para ver si es que es factible o es accesible para poder llegar a ese ecosistema antes de dañar. Ujú, totalmente de Eso acuerdo. dice. Sí, sobre todo para disminuir el impacto que pueda generar si no se da un tratamiento previo, si no se toman acciones similar a lo que nos mencionaba anteriormente Edgar, ¿sí? Entonces, em, entonces eso. No sé si tal vez algo adicional. Algo adicional de mi parte, algo adicional que en la noticia, y bueno, y en mis palabras, si es verdad, dicen porque no podemos de entrar a destruir los ecosistemas. En este caso debemos aprender antes de entrar, primero analizar las cosas antes de cometer los errores. Eso sería de mi parte. Prevenir es mejor que lamentar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ya. Listo. Bueno, Gaby nos dice que está en camino al trabajo. No, entonces, Ney, ahí Ney nos comenta Sí, su noticia. sí, genial. Yo justamente iba a decir lo mismo, ya que iba a comentar sobre mi noticia. Yo preguntándome sobre la noticia, investigué, o sea, me llamó la atención. Es sobre la Antártica que se deshiela rápidamente y los pingüinos de emperador que podrían desaparecer debido a ese factor. Como comentario personal que yo lo atendí fue que, por ejemplo, me preocupa sobre la noticia del deshielo en la Antártica, que posiblemente podrían en un futuro desaparecer los pingüinos emperador. O sea, tendríamos que mirarlo de una forma, tomarlo como una alerta o de atención urgente sobre la fragilidad de nuestro planeta, porque en un caso, si no hacemos conciencia, puede desaparecer toda la biodiversidad que nos rodea en la Antártica y sería un poco desastroso ver que se termine de esa forma por no hacer una conciencia humana en momentos adecuados que, como le dijo el compañero, hay que prevenir luego, no después lamentar. Eso sería de mi noticia, no sé si es que estoy bien. Sí, Ney, ¿qué consecuencias trae el hecho de que exista este tema del derretimiento? Consecuencia sería que, o sea, yo lo miro en lo personal, que
puede, o sea, puede desequilibrarse lo que es la zona antártica, puede haber una destrucción, se puede considerar fatal porque ya todos los ecosistemas que rodean pueden desaparecer de una forma drástica. Ujú. Ese Sube sería mi el, punto de vista. sube el nivel de agua Mm. salina, y obviamente eso hace que se cambie también la temperatura de la zona. O sea, es una serie de pasos, una serie de situaciones que va agravando. Ahora, ¿cuál sería la causa de esto? La principal causa del derretimiento de este hielo. Sobre la causa sería sobre la mala conservación de nuestro ecosistema mismo que lo tenemos como es el mar, los océanos, que entonces no tenemos un equilibrio en buen estado para que suceda ese paso vuelta a nuestra Antártica, que pues, no hacemos conciencia, se podría decir, en tener en cuenta eso. Ujú. Justamente los gases de efecto invernadero, ¿no? La quema de combustibles fósiles, eso es lo que va agravando, sí, es el famoso efecto invernadero. Ajá. Listo. Y eso sería en Entonces, cuanto a mi noticia, ingeniero. ya, muy amable. Ya, entonces Gaby me avisa cuando llegue a su casa y ahí, pues ahí le damos la palabra para que explique su noticia. Ya no hay problema. Listo, a ver, entonces deme un minutito. Ya, no hay problema, Gaby. En 15 ahí me dice nomás. Muy bien, vamos. Ah, no les habilité, es cierto. Ah, ecología y biodiversidad. Mm, A ver, chicos, entonces vamos viendo su plataforma, ¿ya? Hoy sí les descargo la información, la verdad sí, se me pasó a subir algo de sus exposiciones, ya les voy a subir los documentos, ¿ya? Les quería mostrar, bueno, está la unidad uno, las lecturas adicionales, que esto ya lo acabamos, la tarea 1 también que ya lo debieron haber subido hasta el domingo, las exposiciones que de igual manera ya lo hicieron, ya les voy a poner la nota también.
La unidad 2 está igual la presentación, las lecturas, la tarea, la noticia que lo acaban de realizar. Esta noticia lo vamos a volver a repetir como actividad, como tarea, hasta el domingo 7. Y el lunes 8 hacemos igual una pequeña exposición, así como le hicieron, ¿no es cierto? Un resumen, comentario de su noticia. ¿Ya? Aquí está aquí está la evaluación que rindieron el día de ayer. Y listo, con las grabaciones. Entonces, vamos a ver aquí la presentación de la 3 y de la unidad 4. Ok, están igual unas lecturas adicionales. Tu, tu, tu. ¿La prueba de mañana, Licen, va a ser en base a lo que nosotros dimos o de pronto nos va a dar los temas que de pronto usted tiene en la plataforma? De lo que ustedes dieron, únicamente de lo que ustedes dieron. ¿Saben qué? Ya sé, hagamos una cosa. Ya vimos los videos de acá. Les voy a poner este videito de acá para yo cargarles de una vez los 5 documentos, ¿ya? De los cuales va a estar la evaluación, ya les voy a colocar incluso. La amenaza a la biodiversidad. Pero. Ay, tengo que compartir, pero con audio. Si no, no se escucha. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las amenazas principales a la biodiversidad. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero recordarles que ya hicimos un primer video en el canal acerca de qué es la biodiversidad. Se los voy a dejar por aquí en las tarjetas para que puedan verlo. Las amenazas a la biodiversidad podemos dividirlas en 6 grandes grupos o causas principales de las que hablaré en este video. La primera de ellas es el cambio climático, que genera diversas afectaciones como el derretimiento de los casquetes polares, que contribuye a su vez a la pérdida de hábitats de los osos polares y ha generado su cruza con los osos grizzly, formando una nueva especie. Con el aumento de las temperaturas también se pueden agravar problemas como las heladas o los incendios forestales, que también desplazan especies de sus hábitats. Con el cambio climático aumenta la aparición de plagas y otros problemas como la llegada de especies invasoras. Quiero recordarles que el tema del cambio climático ya lo he tratado en el canal y por eso les dejaré una lista de reproducción en las tarjetas y la descripción del video. En segunda instancia está la degradación de los bosques y la desaparición de la cobertura vegetal, que se producen por acciones antrópicas como la tala indiscriminada, ya sea legal o ilegal, para el uso de la madera en la producción de papel y otros productos relacionados, y el posterior uso de las tierras para la ganadería o la agricultura extensiva. Esto deteriora la calidad del aire y por ende afecta la salud de los humanos y otros animales por igual. También se considera como degradación el uso del suelo que originalmente era un bosque para sembrar especies con fines de explotación comercial, como la palma de cera, la soya, el café o el caucho, por dar algunos ejemplos. El tráfico de fauna y flora es otra de las actividades ilícitas que afecta a la biodiversidad. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de fauna silvestre se constituye en el 4º delito con más ganancias en el planeta. Especies como las tortugas, iguanas y otros reptiles, aves exóticas, primates y las diversas especies de ranas venenosas, elefantes, rinocerontes y grandes felinos se constituyen en las especies más amenazadas a nivel mundial. El tráfico
también está alimentado por creencias o misticismos en diversos lugares del mundo, que le atribuyen propiedades mágicas o curativas a los órganos de estos animales y que hace que tengan un alto valor monetario. Es preocupante que en muchos países este delito está tipificado como menor en la legislación y por ende no es un asunto de primera prioridad en los estados. Estas especies son perseguidas por sus huevos, su veneno o para ser usados como mascotas o incorporarse a zoológicos privados. Es por esto que son los ciudadanos quienes deben aportar de manera activa en este tema al rechazar este tipo de prácticas y hacer las denuncias correspondientes. Como lo he mencionado en anteriores videos, las actividades extractivistas, ya sea legales o ilegales, son una gran fuente de contaminación para los ecosistemas y en especial para los cuerpos hídricos. Por ejemplo, la minería de oro está acompañada del vertimiento de grandes cantidades de mercurio en los ríos, generando problemas en los sistemas nerviosos, digestivos e inmunológicos, en los pulmones, los riñones, la piel y los ojos, entre otros, tanto para la fauna acuática como para los humanos que lleguen a consumir esta agua o los peces que han habitado en ella. Por otra parte, la contaminación atmosférica afecta a la fauna en varios aspectos. El primero de ellos es la afectación al sistema respiratorio en los animales, llevándolos a enfermedades crónicas e incluso a la muerte. En otra instancia, la polución que se acumula en las hojas de las plantas impide su normal crecimiento, ya que les impide realizar los procesos de fotosíntesis y respiración de manera correcta. Otra afectación es la llamada lluvia ácida, que degrada los suelos y por ende los nutrientes del mismo. Este tipo de contaminación se produce debido al uso indiscriminado de combustibles fósiles, pesticidas, clorofluorocarbonados y a las actividades mineras a gran escala. Para terminar, debemos decir que en general la sobreexplotación de los recursos naturales, agua, suelo o recursos forestales, entre otros, se determina por las actividades antrópicas, que exceden la capacidad de carga y de recuperación del ecosistema, generando un déficit ecológico. Una de estas actividades, y de la que no se habla generalizadamente, es la expansión urbana, que no trae solo problemas sociales, sino también ecológicos. La expansión urbana elimina suelos fértiles y mueve la frontera agrícola hacia otros ecosistemas que son eliminados para convertirse en tierras cultivables. También aporta a la contaminación atmosférica, ya que le exige a la población unas distancias mayores de desplazamiento y por ende mayores gastos de combustible, y también un uso mayor de terreno para la localización de infraestructura. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bien, entonces eso con respecto a lo que son amenazas a la biodiversidad, ¿sí? Un poquito sobre el libro rojo que ya lo vamos a entrar en detalle. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta. En su territorio y el de otras 12 naciones, existe el 70% de todas las plantas y animales de la Tierra. Nuestro país ocupa uno de los primeros 4 lugares en variedad de aves, mariposas y el segundo en tarántulas. Pero desgraciadamente, también hemos perdido algunas especies para siempre y otras se encuentran en severo peligro de extinción o están seriamente amenazadas. Felizmente, algunas son monitoreadas a través de importantes proyectos de conservación en los que se trabaja arduamente para sacarlas del libro rojo. En este programa mostraremos algunas de las especies que hemos perdido y otras cuyas poblaciones se recuperan poco a poco. Esta es su historia. Salvamos. Algunos expertos consideran que en nuestro planeta han ocurrido grandes extinciones masivas de especies. Hace 65 millones de años, un meteorito se impactó al norte de la península de Yucatán, en el sureste mexicano. La mayoría de los científicos coinciden en que el impacto fue tan devastador
que probablemente desaparecieron el 95% de las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios. En la era moderna, y particularmente durante el siglo XX, se perdieron más especies que en los 65 millones de años posteriores a la extinción de los dinosaurios. La gran diferencia con las catástrofes anteriores es que esta, la actual, ha sido provocada por los seres humanos. En el siglo XX, la población mundial creció de 1.000 millones a 7.000 millones de individuos. Nosotros, los humanos, hemos reducido las grandes áreas naturales del planeta a su mínima expresión, fragmentando y devastando bosques y selvas para la introducción de la ganadería y la agricultura extensivas. El uso indiscriminado de combustibles fósiles ha provocado enormes emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que han calentado el planeta y cuyas consecuencias reales aún desconocemos. Sin embargo, ya existen indicadores como la reducción de las capas de hielo en los polos y los glaciares de todo el planeta. Se estima que México perderá las nieves eternas de sus volcanes como el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl en unas cuantas décadas. Si a todo esto sumamos los incendios forestales provocados por las prácticas ancestrales de roza, tumba y quema, que provocan la pérdida de cientos de miles de hectáreas cada año, el tráfico ilegal de animales, la cacería furtiva de especies amenazadas y la pesca extensiva no sustentable, resulta que México ha llevado a muchas de sus especies prioritarias a entrar en el libro rojo de las especies amenazadas, y a otras las hemos perdido para siempre. Los petreles, aves marinas emparentadas con los albatros, desaparecieron de la isla Guadalupe. El último registro de un ejemplar visto en esa isla del Pacífico mexicano data de 1912. La paloma pasajera era el ave más abundante del mundo y muy común en América del Norte. Su población era de cientos de miles de individuos, pero cuando su carne empezó a ser comercializada como alimento, fue cazada a escala masiva y desapareció de la faz de la Tierra en 1914. Lo mismo pasó con el bisonte americano. Fueron cazados durante décadas como estrategia contra los indígenas americanos. Las manadas que podían agrupar a miles o millones de animales desaparecieron de muchas regiones de Estados Unidos y en el norte de México. No existen desde hace más de 100 años. En 1887, cuando todavía existían manadas de estos impresionantes animales, el fotógrafo e investigador Edward Muybridge tomó una secuencia de un bisonte americano galopando. En 1957 se declaró extinto el pájaro carpintero imperial, un animal que medía entre 50 y 60 centímetros de altura, que habitaba los bosques de las sierras de Sonora, Zacatecas, Durango y Michoacán. Paulatinamente, su hábitat se fue reduciendo por la tala de los bosques, pero además se le cazaba como alimento, por diversión o para disecarlo y venderlo como souvenir. Se cree que la foca monje del Caribe se extinguió a mediados del siglo XX. Habitaba en las costas de Florida, Cuba, Puerto Rico y la península de Yucatán. Se le cazaba para aprovechar su grasa, pero además, al creer que acababa con los grandes bancos de peces, se le eliminó de manera sistemática hasta que fue declarada extinta en 2008. El oso gris, o grizzly, habitaba en los bosques más apartados de la Sierra Madre en Chihuahua. Posiblemente el último ejemplar sea el de esta fotografía anónima, tomada en Chihuahua en los años 50. Actualmente en México, solo es posible ver a estos osos en el zoológico de Chapultepec. El tema del oso grizzly es como uno de esos temas sumamente melancólicos, sumamente tristes. La mayoría de nosotros de esta generación crecimos con un libro muy famoso que fue en su momento el primer libro sobre biodiversidad y fauna mexicana, que es el libro de Leupold. Y en ese libro, curiosamente, vienen fotografías del último grizzly mexicano que fue cazado en la Sierra del Nido en Chihuahua. Creo que fue en 1959, 58, por esas fechas. Pero es muy interesante en
California había grizzlies y en México había grizzlies en el norte de Chihuahua, y era una subespecie totalmente diferente. Hoy día no queda uno solo y es como un recordatorio de que una especie se puede perder fácilmente, sobre todo los grandes depredadores. Existen otras especies que también se encuentran en el libro rojo, y de no tomar las acciones necesarias las podríamos perder para siempre. Tal es el caso de una especie que solamente habita en el Alto Golfo de California y es uno de los mamíferos marinos más pequeños del mundo, la vaquita marina. La marsopa, conocida comúnmente como vaquita marina, es un mamífero que apenas alcanza 1,5 metros de longitud y un peso máximo de 55 kilogramos. Se calcula que existen menos de 400 vaquitas en el Alto Golfo de California y se ha detectado que mueren entre 40 y 80 cada año por la captura incidental en las redes agalleras. La vaquita está en un grave riesgo de extinción, podría ser el próximo mamífero marino que se extinga en este planeta. Se ha estimado que la población original a principios del siglo XX pudo haber tenido entre 3,000 y 5,000 animales. Una última estimación sugiere 250 vaquitas, más o menos 100. Posiblemente, la madre de esta cría, encontrada en las costas de Puerto Peñasco, murió cuando sacaron la red. La pequeña vaquita fue llevada a un centro de investigación, pero tampoco logró sobrevivir. Otro animal acuático que habita una zona muy restringida también está en peligro de desaparecer. Se trata del ajolote, un anfibio que pertenece al grupo de las salamandras y tarda aproximadamente 2 años en alcanzar su talla máxima de 30 centímetros. Habitante de los lagos que en el pasado existieron en el Valle de México, durante mucho tiempo fue un regulador natural para el equilibrio de las aguas. Con la desaparición de los antiguos lagos, en la actualidad apenas sobrevive en las contaminadas aguas de los canales de Xochimilco. Actualmente existen diversos proyectos en los que estudiantes, investigadores y habitantes de la zona trabajan día con día para evitar la extinción de esta especie. Bueno, el proyecto que tenemos en el CIVAC, el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, dependiente de la Rectoría de la UAM Xochimilco, es un proyecto que consiste en la conservación de una de las especies endémicas más representativas de la zona lacustre de Xochimilco, que es el ajolote. Tenemos un convenio con la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, en relación al mismo proyecto que consiste en la producción intensiva de esta especie con fines de conservación. En este caso, la idea es que entre más personas estén interesadas en la producción y reproducción de la especie, se va a poder evitar la extinción de la misma. Un caso extremo fue la extinción del cóndor de California, del territorio mexicano. Su población disminuyó drásticamente durante el siglo XX debido a la cacería y a las modificaciones de su hábitat a consecuencia del desarrollo económico que trajo consigo carreteras, el desarrollo de la ganadería y la instalación de cables de alta tensión. Además, otra causa muy importante que aumentó la tasa de mortalidad de la especie fue el envenenamiento por plomo, provocado por la ingestión de carne de animales muertos por balas de plomo o sus fragmentos. Estas razones y la caza indiscriminada provocaron que en 1938 se viera volar por última vez un cóndor en la Sierra de San Pedro Mártir, en la región norte de la península de Baja California, en México. En aquella época, el cóndor de California desapareció por completo del territorio nacional. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la tendencia era la misma. Los ejemplares de la especie disminuían a un ritmo acelerado. En 1988, solo quedaban 27 individuos en libertad, y así, el cóndor de California entró en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Tenía sus días contados y parecía remoto que volviera a lucir por los cielos
sus alas bicolores. Esta situación dio origen a un proyecto de recuperación en Estados Unidos. Para ello, se optó por una medida drástica y controversial: capturar a los pocos cóndores que quedaban en libertad y reproducirlos en cautiverio, para posteriormente introducir a las crías al medio silvestre bajo estrictas medidas de protección. Los pollos recién nacidos en cautiverio se alimentaron a mano utilizando domis en forma de cóndor, para que no se acostumbraran a la presencia humana y un buen día pudieran ser liberados. La recuperación en Estados Unidos fue exitosa, y cuando se logró que la población aumentara en cautiverio, se liberaron los primeros ejemplares en el norte de California. Así nació un proyecto binacional entre México y Estados Unidos. A partir de 1999, se desarrolló una estrategia para la recuperación del cóndor de California en territorio nacional, coordinada por el Instituto Nacional de Ecología y diversos centros de investigación nacionales y del país vecino. Se seleccionaron 6 ejemplares jóvenes hembras y machos que gozaban de variabilidad genética, provenientes del Zoológico de Los Ángeles, y se transportaron al rancho Melling, en las faldas de la Sierra de San Pedro Mártir, donde se habían adaptado instalaciones especiales para su encierro. Fue el primer paso para la recuperación de la especie en México. Finalmente, en octubre de 2002, llegó el día de la liberación. Tuvieron que pasar más de 6 décadas para que tuviéramos cóndores volando de nuevo en los cielos más claros y transparentes de México. Otro habitante del norte de México tuvo que enfrentar una cruel guerra en su contra. Hace muchos años, un depredador astuto y veloz recorría los rincones más apartados del norte de la Sierra Madre. Se trata del lobo mexicano. La subespecie del lobo mexicano, Canis lupus bailey, aunque más pequeño, con menos pelaje y patas más cortas, es muy similar al lobo gris del norte del continente. Los lobos gozan de un olfato excepcional. En el monte son capaces de percibir un animal a varios kilómetros de distancia y se puede decir que conocen el mundo a través de sus olores. Ambas especies viven en pequeñas manadas y cazan en grupo. El lobo mexicano se alimenta principalmente de algunas presas menores como conejos, liebres, aves como el pavo de monte, pero sobre todo de venados. A mediados del siglo XX, la expansión de la ganadería alcanzó el territorio del lobo mexicano. Los venados eran cada vez más escasos. Los lobos empezaron a alimentarse con el ganado vacuno de los ranchos y entraron en conflicto con los humanos. En México y Estados Unidos fueron perseguidos al borde de la extinción. La situación llegó a tal grado que en abril de 1949, durante una convención realizada en Nogales, Sonora, los gobiernos de ambos países acordaron, por el bien de los ganaderos, el exterminio del lobo mexicano. Los lobos han aparecido como los malos en cuentos. Pocos animales han sido tan odiados como los lobos. En Europa, incluso, fueron perseguidos por ejércitos. Los métodos que se utilizaron fueron muy variados: trampas, cacerías masivas y la utilización de venenos. Pero sin duda, el peor de todos fue la utilización de un veneno conocido como 1080. El veneno 1080 es una sal, que así se llama técnicamente monofluoracetato de sodio. Es el veneno ideal desde el punto de vista del control, porque es altamente soluble, es incoloro, no huele y no sabe, de tal manera que los animales no lo detectan. El veneno 1080 se aplicó indiscriminadamente y afectó a todos los depredadores de la sierra. Empezaron a disminuir drásticamente las poblaciones de coyotes, pumas, osos, águilas, gavilanes, opilotes y, por supuesto, el lobo mexicano. Así, en los años 60, el lobo mexicano era una especie en franco declive, después de que 2 naciones unieron esfuerzos para que llegara a incluirse en el libro rojo de las especies en peligro de extinción.
Los lobos resistían los embates de la guerra en su contra y todavía en los rincones más apartados de la Sierra de Durango y Chihuahua quedaban algunos en libertad. Pero los ganaderos, en su empeño por terminar con la especie, los perseguían sin descanso. Incluso contrataron a Roy T. McBride, un trampero norteamericano famoso y consumado exterminador de depredadores. McBride comenzó su trabajo de trampeo contratado por la Unión de Ganaderos de la Sierra con gran eficiencia y mató a cada uno de los lobos que ocasionaba problemas en los ranchos. Sus acciones fueron determinantes para la casi desaparición del lobo mexicano. Well, I don't know. I'd had success in catching wolves, and the word gets around. One rancher tells another, and so that's how I went from ranch to ranch. And sometimes the ranchers would get together and form a group or association, and they'd all share the expenses of my salary, and because the wolves were affecting the same ranches, same wolves. And sometimes I worked for Unión Ganadera, the whole group of ranchers, and sometimes just one rancher, and sometimes three. Afortunadamente, cuando los lobos estaban a punto de extinguirse, al comienzo de los años 70, hubo un giro inesperado en las políticas ambientales, particularmente sobre los depredadores, y todo cambió. Poco a poco, se empezó a entender el papel que cumplen todas las especies en el medio silvestre. México y Estados Unidos ya no quisieron ser los responsables de la extinción de una especie valiosa e importante como el lobo mexicano. La recuperación de la especie era urgente. Era necesario capturar a los pocos individuos que quedaban en la sierra, pero era muy difícil encontrarlos. Así que llamaron otra vez a Roy T. McBride, pero ahora su labor no era matarlos. Su nueva misión era capturarlos para iniciar un programa de reproducción en cautiverio y su posible reintroducción a la sierra. McBride capturó 7 lobos que dieron inicio al programa de recuperación del lobo mexicano. At first, they didn't want to catch them. They just wanted to know how many there were. So I did kind of a survey, and they were really becoming scarce. Then they later decided, well, we better catch them, bring them in, and reproduce them in captivity. We'll have some to reintroduce into the wild. Otherwise, they're going to be extinct. Then, instead of catching them for a range, for this species program. El proyecto fue apoyado por los gobiernos de ambos países y diversas organizaciones conservacionistas. Los lobos capturados fueron enviados a diversos centros de reproducción y zoológicos, tanto en México como en Estados Unidos, donde se unieron con otros lobos que ya existían en cautiverio. Algunos ranchos funcionaron como centros de reproducción, ya que contaban con varias hectáreas de bosques cercadas donde los lobos podían vivir y reproducirse en semi-cautiverio, en un ambiente muy parecido a su ámbito natural. Y aunque en los últimos años ha habido avances importantes en la reproducción del lobo mexicano, es importante unir esfuerzos para que esta especie no continúe en peligro de extinción. Otra especie del norte de México en peligro que entró a los proyectos de recuperación fue el berrendo. El clima extremo del desierto lo ha adaptado de tal forma que es capaz de metabolizar las grasas vegetales en agua. Sin embargo, su contacto con el hombre moderno a principios del siglo XX fue nefasto para su supervivencia. Cientos de miles de berrendos fueron cazados indiscriminadamente para alimentar a los trabajadores de las minas de cobre en Baja California Sur. La situación más grave tuvo lugar a fines del siglo XX. La cacería furtiva, la disminución de su hábitat y las inclemencias del clima dejaron apenas 150 individuos en el desierto del Vizcaíno. México estuvo a punto de perder a uno de sus grandes mamíferos y a una especie única del desierto. Pero gracias a la iniciativa de grupos comprometidos por la recuperación y conservación de la especie, se logró capturar berrendos recién nacidos para resguardarlos en encierros especiales. Y aunque parezca increíble, en aproximadamente una década se llegó a tener 400 individuos en cautiverio y posiblemente a unos 200 en libertad.
somos como país lo que son nuestros recursos naturales y nuestra cultura y nuestro territorio, pero en buena medida la competitividad del país, la viabilidad del país va a depender de la salud de sus ecosistemas. Estamos hablando desde cosas muy primarias como es el tema de generación de agua y generación de suelos, hasta cuestiones muy complejas como son los ecosistemas pesqueros. Entonces, en ambos casos creo que es una gran pérdida y creo que la mejor inversión que podemos hacer para el futuro es asegurar que nuestros recursos naturales y las especies que viven en esos ecosistemas, producto de millones de años de evolución, deben conservarse y deben conservarse viables para generaciones futuras. Los trabajos de conservación de las especies amenazadas o en serio peligro de extinción están dando resultados. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos de contar a los individuos de tantas especies con los dedos de la mano, cuando debería de haber miles en libertad, en su medio ambiente, viviendo y reproduciéndose sin la injerencia de los humanos? Debemos pensar si queremos un país rico en biodiversidad, con grandes áreas silvestres de bosques, desiertos y selvas, ríos limpios y mares llenos de vida, o un país industrializado que está acabando irracionalmente con sus recursos naturales. Bueno, este era el video referente a lo que son era el libro rojo, ¿no? De cómo pasan las especies por un tema de preservación. Puede ser que están empezándose a cazar, pero también puede volverse un problema para el equilibrio de las cadenas tróficas. Y no sé, algún comentario que les pareció el video? Dicen, yo tengo un comentario. Claro, dígame, Luis. En esto del libro de ojos, solamente hay también especies que también son, a ver, están en peligro de extinción, vulnerable. Y en este caso nos tenemos aquí en Ecuador, tenemos en los páramos, tenemos al oso anteojos, al puma, ¿cómo le dicen a a la zarigüeya o la raposa también Sí. están en el libro de ojos, porque yo estaba estudiando ayer del libro de ojos y estaba viendo eso. Sí, sí, muchas gracias, Luis. Sí, de hecho es lo que se tiene por el tema de la afectación que tiene a la cadena trófica, ¿no? La alteración, la ganadería, la sobreexportación, el pastoreo y demás, puede acarrear a que se modifiquen las mismas actividades humanas, sea algo turístico o algo industrial, va a afectar significativamente a a estas especies, ¿no? Por ejemplo, en el oriente, la parte petrolera, algunas especies pues tienen que emigrar y puede afectarse porque obviamente van a tener que adaptarse a otro medio y va a haber una afectación. En biología, en estos temas de las especies, hay un lema que menciona que especie que no se adapta está condenado a morir o a desaparecer. Y por más condiciones óptimas que se le pueda dar, si lamentablemente no son las más ideales con temas de niveles de contaminación, hay especies que son mucho más vulnerables y obviamente va a haber una afectación, sí, como me terminaba el video diciendo, y eso les dejo ¿no? como recomendación, o sea, habiendo un planeta tan grande, tan inmenso, con tantos recursos naturales, que se tengan especies que estarles contando, estarles monitoreando, porque lamentablemente hay actividades antropogénicas que dificultan y entorpecen estos procesos. Entonces, es un llamado de atención. Obviamente hay otros que son más comprometidas con el tema ambiental, con el tema de las especies, pero pues eso debería ser como el común denominador de todas. Listo, muchas gracias. A ver, antes de entrar en materia, ahora sí, Gaby, cuéntenos su noticia, ¿ya? Ya le veo que está conectada. Sí, ya estoy aquí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi noticia, perdón, trataba sobre la extinción de los insectos.
En este Ujú. caso, bueno, el artículo decía que los expertos la llamaban el apocalipsis de los insectos debido a que están desapareciendo de forma acelerada, que por ejemplo antes em, decían que iban en la carretera en Estados Unidos o en otros países donde se veían cantidad, que por ejemplo los parabrisas eran llenos de estos insectos, pero que ahora ya definitivamente existe una extinción de estos debido a los niveles de insecticidas que se utilizan en la agricultura, también a lo que es el calentamiento global. También podríamos decir que esta crisis de insectos puede perjudicar o alterar la cadena alimenticia, ya que ellos son los encargados de este proceso de la polinización para, Ujú. para para que, o sea, para que pueda persistir en este caso la supervivencia humana en el planeta. Ya, mucho comentario. Ujú. ¿Qué opina Em, de ese equilibrio? o sea, creo que nosotros como seres humanos podríamos tomar medidas para evitar que se sigan extinguiendo estos insectos. Tomar acciones, reducir el uso de químicos en las plantas, promover una agricultura más sostenible. O sea, creo que de esta manera empezaríamos a evitar que ellos sigan desapareciendo y así poder recuperar el hábitat de estos animalitos, por decirlo así. Ujú. Sí, son ecosistemas bastante vulnerables, o sea, todo está en perfecto equilibrio y obviamente alguna actividad pues puede alterar. Obviamente por un tema de control de plagas es necesario, ¿no es cierto? Es un tema de mantener la alimentación para una determinada comunidad, el desarrollo sostenible, pero que eso no se extrapole a degradar o a afectar a otras especies, a otros insectos que pueden verse alterados, ¿no? Arañas, hormigas o diversos animales que puede haber una afectación y obviamente se tiene otro tipo de inconveniente, de problemas. Claro, Y por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que en Chone, yo vivía en Chone, yo veía muchas mariposas, no sé cómo les conocen aquí, pero por ejemplo nosotros decíamos los cordeleros, unos como gusanitos verdes que habían allá en la costa, no sé si aquí en la sierra hay, pero por ejemplo allá se veía mucho estos insectos y jugábamos con ellos, o sea, pero ahorita ya, por ejemplo, ya no. Claro que obviamente, por ejemplo, antes existían muchos árboles, muchas plantas y en donde ahorita ya, donde existían eso, o sea, hablo de mi infancia prácticamente y del lugar de donde yo vivo, de donde yo vengo. Entonces ahí había mucha vegetación, pero ahorita ya no existe, o sea, prácticamente eso desapareció porque ya hay muchas casas, entonces, debido a eso, también puede ser que haya, o sea, que suceda y se esté dando este fenómeno prácticamente. sí, creo que para los desconocidos eso no va creciendo la comunidad, las personas, el hábitat y obviamente las especies se limitan, ¿no? Recordemos las imágenes del 2020 cuando recién empezaba la pandemia, el confinamiento. Era al revés, las especies empezaban a invadir, entre comillas, las ciudades, pero no era invadir, sino más bien era porque como no había tema de contaminación, pues van avanzando, Claro. avanzando. Ajá. Ellos salían a disfrutar el aire libre. Incluso Ajá. se decía que o sea, que en ese tiempo de pandemia
en los mares, o sea, no hubo tanta contaminación, no hubo basura porque Ujú. la gente prácticamente no iba. Y ni aún así creo que tomamos conciencia de eso, ¿no? Porque ya nos dejaron salir y regresamos y todo volvió prácticamente, entre comillas, a la normalidad para los seres humanos. Pero en cambio, para los animalitos, ellos en cambio tuvieron que regresar a a su vida de desastre, podría decirse así, porque ellos, claro, ellos salieron y vieron así como que, wow, podemos disfrutar un poco, pero en cambio nosotros encerrados y era otra cosa, pero eso digo, o sea, ni aún así creo que tomamos conciencia, porque si mal no recuerdo, la primera vez que ya nos permitieron ir, o sea, salir de viaje y salir a las playas, la gente dejaba incluso botar hasta las mascarillas en el mar. Sí, Entonces fue un terrible eso. como que no se aprendió mucho de, de eso, ¿no? Y qué pena que se ve. Exactamente. Ujú. Cuando fue el confinamiento, claro, en las aguas, el aire, empezó a tomar un respiro. Lo que sí no hubo mucho acogida o se tuvo afectación era a los residuos, ¿no? Por el tema de, como estaba en los hogares, pues se incrementaban los residuos urbanos y las ciudades empezaron a colapsar por el tema de mascarillas, de frascos de alcohol, frascos de cloro, bueno, todo eso que era material que había que dar una disposición. Pero bueno, a lo que iba es que la naturaleza va manteniendo como un tema de equilibrio en ese sentido para, de cierta manera, eh, dar un respiro al mismo planeta, ¿no? Mencionaban que así de este tipo de pandemias ocurre cada 100 años. Fue en 1916, algo de España, me acuerdo que era el nombre, acá en el 2020 y bueno, toma, lamentablemente algunas personas fallecieron pero a lo que sí debería ir es una conciencia ambiental, que muchos ya lo manejan. De hecho, ustedes están acá por esa conciencia ambiental, conocer un poquito más, aplicarlo en sus diversos áreas de trabajo y demás, para que obviamente pueda ser utilizado y tener un mejor futuro. Chévere. Camila está por acá. Cuéntenos sobre su noticia, un pequeño resumen y el comentario al respecto. ¿Está por aquí? No, aunque no está todavía conectado. Ok. A ver, entonces les voy mostrando. Ya les puse la información. Bueno, ya nos quedan unos minutitos. Esto es... Mira, el día de mañana, bueno, es miércoles, no, el día viernes, como es feriado. Ay, me olvidé de preguntarle a Fernanda. Pero bueno, entiendo que tenemos clase normal, no habido ninguna disposición mañana. El viernes sí es feriado, obviamente ahí no tenemos clase. Em, el día de mañana vamos a hacer la evaluación de los temas de exposición, sí. Entonces, em, están aquí colocados, sí. Hasta ahorita ya les había, mientras estaba el video, les estaba descargando y les puse al finalizar, bueno, luego de la unidad 3 lecturas adicionales, dice documentos de exposiciones. Estaba revisando, solamente me faltaba la, no le, ¿cómo se llaman? Está un poco complicado. No tengo la presentación de, déjame ver aquí, no tenía. El Luis me parece que no tenía. No sé en dónde le subió. Que le estaba viendo en mensajes y no, ahí se tenía el de. Ah, Listen, Sí, el yo le de envié llegar la presentación a su correo. Esa era la presentación de ahí no al es. correo. Ya. Sí. Ya me acordé que lo tengo por acá. Ya. Ahorita ya le voy a poner.
Sí, sí, estaba en el otro y lo del WhatsApp, pero me olvidé de aquí. Y claro, el estado como leído y no le descargué. Ya, no hay problema, ya le subo también acá. Ya, y ya les pongo acá. Sí, ustedes van a abrir la carpeta y están toda la información. Sí, está el tema uno que expuso Ney, me parece que fue el primero. Sí, Ney. Sí, Luego ingeniero. pérdida de la biodiversidad. Ajá. Eh, Edgar, el tercer tema, si bien es cierto, lo expuso Cami, pero es el tercer tema. Era igual pérdida de la biodiversidad. Y aquí está la presentación. El tema número 4 de Luis, igual le voy a poner aquí la presentación. Y el tema 5 de Gaby, que igual está aquí colocado. Sí. Si bien es cierto, pérdida de la biodiversidad es del mismo título, pero tiene información diferente, porque obviamente tenía dos temas diferentes, ¿ya? Entonces, la evaluación va a estar justamente de esto. Voy a pensaría de unas 10 preguntas de cada uno, tal como fue la evaluación que hicieron el día de ayer. Entonces, vamos a hacer eso. Y con esto ya vamos cerrando prácticamente el tema de la materia. Eh, el día lunes hacemos la otra actividad que está acá. Como les digo, está la tarea de la noticia número 2. Entonces se cierra este día domingo para que lo puedan realizar tal cual como lo hicieron. Únicamente vamos a hacer dos noticias. La próxima semana, como ya es la última que vamos a tener de clases, ya les explicaré el mismo día lunes en lo que consistirá el proyecto integrador, que es lo que vamos a desarrollar y demás, ¿ya? Para irlo trabajando entre martes, miércoles, jueves, porque el día viernes tendríamos la evaluación final, ¿sí? El viernes 12. Este viernes 12 y de hecho ya está colocada aquí, solo que está cerrada. Y ahora voy a hablar de las gamificaciones. Este examen está para el viernes 12, igual está habilitado hasta el 14, pero preferible hacerle el viernes 12. Em, Aquí en esta sección dice gamificaciones y me parece que ayer ya les había habilitado para que lo vayan desarrollando. Sí, están, están mezclados entre sopa de letras, crucigramas, son actividades que lo deben desarrollar y está como parte de la nota de tareas. Sí. Entonces, por favor, para que lo puedan eh, completar. eh, Esto está habilitado hasta el próximo domingo, hasta el último día de clases, domingo 14, en el cual pues se cerrarán todas las actividades, pero si lo pueden hacer en estos días, pues mucho mejor. Igual el día lunes también les puedo dar un tiempito para que puedan desarrollar estas gamificaciones, ¿sí? Eh, Listo, no sé si tienen tal vez alguna pregunta. Ingeniero, sí, una pregunta. Acerca de tarea, tenemos que realizar hasta el domingo dos noticias nuevamente. Eso no entendí muy bien. O sea, el título es noticia 2, pero solamente es una noticia. Ah, ya. Pero Ah, relevante a, por ejemplo, otra noticia que transcurrió, por ejemplo, con una semana, así como lo hicimos, ¿verdad? exactamente, mismos criterios, la única diferencia es que tiene que ser diferente, nada más. Ok, y eso de las clasificaciones, eso está en la unidad uno en la unidad uno mismo, diga, y dos, las dos que No, hay que realizar. está más abajo. Ustedes pasan la unidad 4 y abajo dice una sección que menciona gamificaciones. Están de las cuatro unidades, unidad uno, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Esto lo puedo dejar para que lo hagan el lunes, no, no hay problema, para que no tengan muchas tareas, lo podemos hacer el día lunes, ¿ya? Ok. Dicen, Sí, ¿y eso de la noticia 2 hay algo, pues, algún tema o no es, podemos a cualquier tema? igual relacionado con ecología o con biodiversidad, Ya, eso de Alice. ya, Él dice en bueno, es una buena, yo le voy a decir mañana, bueno, ahorita estamos organizando en esto del incendio que hay aquí en el Cotopaxi y ya. mañana tenemos que dar entrada a las 3 de la mañana al incendio. En caso que no pueda asistir mañana, ¿cómo haría yo? Ya, esa prueba queda habilitada hasta, bueno, todavía no está creada, pero igual les habilito hasta el día domingo. Entonces ahí lo tendría que hacer ya en
diferido. No, no, Ya, no, no habría problema. ya Ajá. le dicen, ya le dicen porque en estas ocasiones cuando hay estos incendios, porque este incendio ya lleva quemando 3 días y en ocasiones a Chuta. veces sabemos tardar en apagar incendios, y nos lleva a veces 7 días, así, a 5 días. Oh, ya. Chuta. Todo complicado entonces. Sí, porque hay un incendio, hay un sitio que no se ha quemado más de 20 años y hayan metido candela y está quemando 3 días y mañana ya tenemos que de entrada al combate ya. Chuta. ¿Y es un incendio provocado o Sí, natural? es un incendio provocado porque ahora ha estado 3 días de sol y vientos y es un incendio provocado. Chuta, sí, bueno, que no. Esta época seca ahorita, estos días en la parte de Sí, acá de la sierra. Ya. Ok, ok, ya no, no hay problema. listo, Lisa. Eso, tal vez alguna pregunta adicional, además. Acerca del proyecto integrador, más o menos no podría decir cómo sería o de qué se trata. El lunes les explico, lo tengo que pensar todavía. El lunes sí Ya, les explico en detalle. ya dije, gracias. Igual lo vamos a ir trabajando la próxima semana, entre el martes, miércoles, y ahí lo van subiendo y lo entregan. Ok, chicos, entonces listo, nos vemos mañana. Ya no somos más. Y con todo, descargues la información, ya les subo únicamente la presentación que faltaba de Luis y ya tendríamos eso. Listo, chicos. Cuídense, una buena noche, nos vemos Listen, mañana. Sí, eso de las gamificaciones podemos hacerlo ahorita. también, sí que sí, puede ir adelantando, no hay Ah, ya, problema. Listen, porque no que voy a tener tiempo después y tengo que seguir adelantando lo que avance. Claro, no hay problema. Ya, Listen, gracias. Listo, chicos, cuídense, una buena noche, pasen bien. Hasta mañana, buenas noches. Hasta Hasta mañana, mañana. ingeniero. Hasta mañana, Listen.